Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar hoy de rayos X en urología. Recuerda que los rayos X son simplemente ondas electromagnéticas con energía fotónica que suelen caer en los rayos tanto gamma y ultravioleta. Es posible que la radiografía, de acuerdo al tejido, tenga diferente capacidad para absorber estos rayos, ¿no? Esto va a ser indispensable tanto para el diagnóstico y tratamiento de algunas patologías y más urológicas, complementando con la historia clínica, ¿no? Posible por la capacidad de los tejidos de absorber, como ya les dije. Suele usarse en medio de contraste radio opaco y va a haber varios tipos, ¿no? Como son tanto eh, los tipos básicos de los estudios, como las placas abdominales, las urografías intravenosas y las citouretrografías, que vamos a tratarlas cada uno a continuación. Dentro de la radiografía simple de abdomen, simplemente para, para recordar el CUP, cada kidney, riñón, bladder, vejiga y IBU, que significa urografías intravenosas, ¿no? Eh, Dentro de las radiografías preliminares en exploración radiológica extendidas, siempre en una posición supina, y vamos a ver anormalidades óseas, calcificaciones anómalas o masas de tejido blando, ¿no? Siempre tener en cuenta la radiografía normal, ¿no? Dentro de la radiografía normal podemos siempre revisar los contornos de los riñones para evaluar tanto su tamaño, su cantidad, su forma y su posición. Recordar que el riñón derecho se encuentra más abajo que el riñón izquierdo debido al borde hepático, ¿no? Recordar que esos son órganos retroperitoneales, por lo que dentro aquí vamos a tener siempre los distractores de nuestras masas abdominales, ¿no? En los adultos siempre el riñón de 12 a 14 centímetros de largo, en los niños más de 2 años, la longitud de los riñones es igual generalmente a la distancia de la parte superior del cuerpo, del primer cuerpo vertebral lumbar a la parte inferior del cuarto, ¿no? Recordar siempre igual las costillas, la columna vertebral, más que todo la columna lumbar, la pelvis, el sacro y el coxis, ¿no? Dentro de las radiopacidades vamos a tener algunas radiopacidades anormales. Es decir, por ejemplo, en esta imagen superior izquierda podemos ver cómo tenemos unas nefrocalcificaciones bilaterales. En la parte superior derecha podemos ver que ya tenemos cálculos coraliformes bilaterales. En la parte inferior izquierda podemos ver un riñón eh, tuberculoso, encogido, autonefrectomizado y calcificado, ¿no? Como podemos ver. Y en la parte inferior derecha podemos ver eh, un carcinoma papilar del riñón derecho, calcificaciones notables en la superficie del tumor, ¿no? Podemos ver cómo están calcificadas. Acá dentro de lo que significa la parte derecha, podemos ver algunas calcificaciones dentro de la vejiga y el uréter izquierdo, ¿no? Podemos ver. Dentro de la urografía intravenosa, esta se va a usar de manera ocasional y es útil para mostrar pequeñas lesiones en las vías urinarias. Estas también se llaman como urografía excretora o pielografía intravenosa, ¿no? Puede mostrar una variedad de lesiones de las vías urinarias. Se realizan de hecho con facilidad y la mayoría en los pacientes la tolera bien. Después, ¿cómo se realiza la técnica? Entonces, después de una radiografía ya preliminar, se van a tomar otras radiografías adicionales a intervalos después de la inyección intravenosa de un medio de contraste que contiene yodo. Ahora que hablamos de medios de contraste, compañero, recordar que siempre los medios de contraste preguntar al paciente si es alérgico o cualquier cosa dentro de estos medios de contraste, debido a que algunas de las reacciones adversas tenemos algunas como por ejemplo la nefrotoxicidad, algunos por ejemplo pacientes que tienen mayor riesgo de padecer insuficiencia renal, algunos pacientes diabéticos, deshidratados o que reciben altos volúmenes de material de contraste, ¿no? Entonces, siempre recordar que la administración venosa se la realiza de 453 miligramos por kilogramo de peso corporal en adulto, ¿no? Tener eso en cuenta para no causar ningún daño a las personas. Aquí podemos ver unas imágenes de urografías intravenosas anormales, ¿no? En la parte izquierda podemos ver una polisquitosis renal medular, ¿sí? Y todo el riñón izquierdo, ¿no? En la parte derecha podemos ver una tuberculosis renal. Sí, vamos a ver una cavidad irregular de la pirámide del polo inferior. Aquí lo señala la flecha.
Listo. Dentro de la urografía retrógrada, lo que vamos a ver que este es un procedimiento muy poco invasivo y que se requiere cistoscopía y la colocación de la sonda por los uréteres, ¿no? Aquí igual se van a realizar utilizando los medios de contraste y se toman rayos X, ¿no? Generalmente es recomendado que un urólogo o un uroradiólogo intervencionista lo haga. Es posible que estas no sean, algunas urografías intravenosas no sean satisfactorias. Ahí es donde utilizamos la urografía retrógrada, ¿sí? Aquí podemos ver varias imágenes en las que, por ejemplo, en esta tenemos em, defectos marcados del llenado irregular que afecta a los cálices. El riñón también muestra una metaplasia. Acá podemos ver como en esta imagen tenemos una deformidad de los defectos del llenado de los cálices, es decir, no llega el llenado de los cálices del contraste al polo superior del riñón. Y en esta otra imagen podemos ver una nefrostografía que revela dos defectos, tanto de llenado en la pelvis renal, como lo podemos ver, y también podemos ver que es una mujer que tiene una nefrectomía derecha con sonda nefrostómica percutánea, ¿no? Dentro de la urografía, lo que corresponde a la urografía percutánea, esta urografía se obtiene vamos a obtener el contorno de las estructuras colectoras renales y los uréteres por sonda percutánea. Se realiza cuando no tenemos o está contraindicado la urografía intravenosa. El medio de contraste generalmente que se use se va a poner por medio de sondas de nefrostomía o por la inyección directa en las estructuras colectorales renales, ¿no? Por medio de una punción percutánea a través de la espalda del paciente. Aquí les he traído una imagen de una nefrostomía percutánea, cómo podemos ver cómo ingresamos al riñón por parte de la piel y cómo se queda en la parte exterior del paciente. Dentro de lo que corresponde a la cistografía, cisto, recordar que es vejiga, esta es la instalación de un medio de contraste en la vejiga urinaria, ¿no? Este medio puede ingresar por sonda transuretral o por punción vesical suprapúbica percutánea, que ya vimos la anterior clase y el doctor nos explicó que debemos tener mucho cuidado, no solo en casos de emergencia. Puede detectar un reflujo vesicureteral y puede usarse en pacientes con incontinencia renal. Muy importante esto, ¿no? Estas son, ha resultado útil en la evaluación también de las rupturas traumáticas de la vejiga. Aquí podemos ver una cisturoetrografía de micción normal, ¿no? En la parte superior podemos ver una uretra peniana normal. En la parte inferior podemos ver una vejiga y uretra femenina normales, ¿no? Acá, en cambio, es muy diferente a lo que les había mostrado. Por ejemplo, lo que nos llama la atención de esta imagen es que es de una forma, la vejiga en una forma de pera, ¿no? Acá en esta superior izquierda podemos ver un erectocele gigante, como nos ven las flechas rectas, para la posición superior hidronefrótica, ¿no? Y sin funcionamiento en la, en la flecha curva, ¿no? Dentro de la parte inferior izquierda podemos ver que se ha producido una ruptura de la uretra membranosa y en la parte inferior derecha podemos ver una hernia vesical, ¿sí? Que en la región inguinal, ¿no? Dentro de la uretrografía, dentro de la uretrografía vamos a tener que esta se puede tomar imágenes radiológicas de la uretra mediante la inyección intravenosa retrógrada de líquido radiopaco para examinar la uretra anterior, mientras que de manera anterógrada, ya no retrógrada, sino anterógrada, para sospechar las lesiones de la uretra posterior. Siempre tener eso muy en cuenta, ¿no? Tanto uretra anterior como uretra posterior. Aquí dentro de estas imágenes rápidamente podemos ver en la superior izquierda una cistografía de emisión de un hombre con antecedentes que nos muestra un divertículo, ¿no? De 4 centímetros y reflujo vesicular izquierdo, ¿no? Dentro de la superior derecha podemos ver igual un divertículo grande e irregular, ¿sí? Y dentro de lo que es la cistorectografía que nos muestra que el paciente tiene dificultades tanto para orinar y sospechas de una estenosis ureteral. Pero la parte inferior izquierda es algo muy importante, tanto derecho. ¿Por qué? Porque si vemos que está un poco esparcido el contraste. Entonces eso se llama una extravasación del contraste, ¿no? Es decir, podemos ver que aquí en la izquierda está tenemos una carrota y en la parte inferior una fístula ureto-escrotal, ¿no?
Muchas gracias.